Esta jornada tiene como objetivo dar a conocer el problema o la problemática que ha generado la violencia institucional de gobiernos estatales con la anuencia del gobierno federal. Todos hemos sido testigos de cómo en diversos estados la represión se ha convertido en una cotidianidad en donde toda protesta popular, toda muestra de descontento es reprimida con la brutalidad policíaca que caracteriza la política gubernamental. En este sentido, podemos mencionar el caso de lo sucedido en el estado de Guadalajara, en donde a raíz del asesinato extrajudicial de una persona trabajadora de la construcción, en este caso un albañil, que por los policías lo detienen, lo golpean y lo asesinan. Las protestas no se hicieron esperar, por supuesto, porque ahí se cometió una injusticia. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno estatal? Fue la represión, fue las detenciones arbitrarias, la tortura e incluso la desaparición forzada. Lo mismo sucedió en la Ciudad de México. Jóvenes, pueblo que salió a manifestarse, fue brutalmente reprimida e incluso a una menor de edad, policías le pisotearon la cara. ¿Qué nos da a entender esa situación? ¿Qué nos quiere decir el Estado? Que su política va a ser totalmente represiva. Es decir, que a todo aquel que exprese su opinión, que se manifieste, va a ser reprimido e incluso con el riesgo de que sea detenido, encarcelado, torturado, asesinado o detenido desaparecido. La violencia institucional con la que se conduce la actual administración es aún más peligrosa que cualquier enfermedad. Por eso estamos aquí, porque como dice ya el dicho popular, voy a llevar mi cubrebocas, ya no por la enfermedad, sino porque la policía me puede matar, como sucedió ahí en Guadalajara. Por lo tanto, estar aquí es una necesidad ante esa ola de violencia que azota el país. El pretexto que utiliza el gobierno federal y estatal es la pandemia. Dice que nos quedemos en casa como si no tuviéramos que salir a trabajar para ganarnos el pan de cada día. Ellos sí lo pueden hacer porque viven de nuestros impuestos. Se pueden ir a vacacionar a sus cabañas, pero nosotros no. Nosotros tenemos que salir a ganarnos el pan de cada día. Es imposible quedarnos de casa, y menos aún cuando el gobierno no ofrece ninguna posibilidad de sustentarnos mientras nos dice que nos quedemos en casa. Nos referimos concretamente a que no genera las condiciones. Por otro lado, también el Estado mexicano le ha apostado a desplegar las fuerzas policíacas y militares por todo el país, en vez de propagar brigadas de médicos en comunidades, en colonias.
hay más presencia de policías y militares en esos pueblos indígenas, en las colonias populares, que médicos. Eso es otro indicativo de que el Estado mexicano, su pretensión no es la salud, sino el control social a través de las fuerzas policíacas y militares. ¿Por qué invierte en toda la infraestructura policíaca militar en vez de invertir en la infraestructura educativa, de salud, en empleos? En fin, estamos seguros que cada uno de los que están aquí son conscientes de esta situación. Basta con ver las noticias y darnos cuenta de que estamos pasando por un momento adverso políticamente. Es decir, que aquellas palabras de primero los pobres, en los hechos no lo vemos. En los hechos no existe. Lo que sí existe es primero los ricos. A ellos sí se les garantiza sus intereses, al pueblo no. Por tanto, en esta jornada nacional de lucha estamos compartiendo esta opinión, esta información, por supuesto abierta al debate, porque así debe de ser, y nuestras exigencias son puntuales: la libertad de los presos políticos y la presentación de los detenidos desaparecidos. Estaremos aquí compartiendo esta información. También aquellos que estén interesados en acercarse para pedir mayor información, discutir los puntos de manera respetuosa, lo podemos hacer sin ningún problema. Hay compañeros que están compartiendo un volante informativo, también sin problema pueden acercarse y pedirlo. De eso se trata. A continuación vamos a darle lectura a nuestro posicionamiento político el día de hoy en el marco de esta jornada nacional de lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y por la libertad de los presos políticos. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! ¿Qué quieren los presos políticos del país? ¡Libertad! ¿Qué quieren los presos políticos del país? ¡Libertad! ¿Y cómo lo vamos a conseguir? ¡Luchando! ¿Y cómo? ¡Luchando! Entonces, lucha, no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesinos popular. Michoacán, a 7 de junio de 2020. La indolencia gubernamental, signo inequívoco de regímenes autoritarios y proempresariales. La indolencia gubernamental ha sido la respuesta a las demandas de presentación con vida de los detenidos desaparecidos de manera forzada, la libertad de los presos políticos y los derechos del pueblo. Signo inequívoco de regímenes autoritarios y proempresariales que de palabra dicen representar al pueblo, pero de facto gobiernan al son que les tocan los grandes empresarios rapaces. La conducta salinista de, entre comillas, ni los veo ni los oigo, ante las múltiples manifestaciones de protesta popular, evidencia el carácter demagógico y de doble moral del gobierno federal presidido por Andrés Manuel López Obrador, que de manera cómplice protege y solapa a gobernadores represivos y asesinos.
como el de Rutilio Escandón Cadenas en el estado de Chiapas. La rimbombante frase, por el bien de todos, primero los pobres, solo es una variante más del desprecio de los gobernantes a las clases populares. Reiteramos que Javier González Díaz, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez y Armando Hernández Sánchez son presos políticos. Se les mantiene en condición de rehenes de Estado, a quienes el fiscal criminal Jorge Luis Llave Abarca de manera perversa mandó torturar y les prefabricó delitos con la intención de obligarlos a que renuncien al legítimo derecho de luchar por una vida digna y a defender su tierra, escaso medio de subsistencia en donde viven y trabajan nuestros compañeros campesinos e indígenas. Aplicar la política de oídos sordos bajo la máxima salinista de ni los veo ni los oigo es propio de gobiernos dictatoriales como lo fue el PRI, una actitud que desnuda la política del gobierno federal. Sencillamente no es lo que el pueblo esperaba del gobierno de la Esperanza de México. Los hechos hablan por sí solos. Hasta ahora los gobiernos federal y estatal brillan por su indolencia. Nuestras demandas son concretas y de dominio público, los cuales reiteramos. 1. Presentación con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como la de nuestro compañero Fidencio Gómez Santis. 2. Libertad de los presos políticos en general, en específico la libertad inmediata de los compañeros Javier González Díaz, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez y Armando Hernández Sánchez, a quienes el gobierno de Morena mantiene encarcelados con delitos prefabricados y en condición de rehenes de Estado. 3. Se aperture una mesa de trabajo con la secretaria de Gobierno, licenciada Olga Sánchez Cordero, para tratar los casos de desaparición forzada y de los presos políticos. 4. Una mesa de trabajo con el gobierno que preside el ingeniero Silvano Aureoles Conejo para que se resuelvan demandas fundamentales como el derecho a la salud, a la educación y una vida digna. 5. Se respete el derecho a la educación pública y no se reduzca la matrícula a las normales rurales y urbanas del Estado. Presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Libertad, libertad a los presos por luchar en defensa de la educación pública. Ni un paso atrás por la unidad obrero, campesino, indígena y popular, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Presos políticos. Presos políticos.